y hacen ATP, ¿no? Claro, los del metabolismo de la energía son los que tienen que ver con el ATP. Bueno, retículo endoplasmático rugoso, ¿qué hacía? Ensamblan las proteínas y las van transformando. Hace proteínas, las empaqueta, las modifica, bueno, esa no tiene que ver con energía, con ATP. Mitocondrias, ¿se acuerdan lo que hacía? ¿Lo que hacían? La respiración celular. Respiración celular que agarra azúcares, los rompe, liberando moléculas de ATP. Esas son las que llevan la energía. Entonces, esas sí, mitocondrias sí. ¿Y los cloroplastos qué hacen? La fotosíntesis, cumplen con la fotosíntesis. Fotosíntesis. Agarran la energía solar y junto con el dióxido de carbono y agua también, construyen las moléculas de glucosa. Entonces agarran la energía solar y la convierten en energía química. Las mitocondrias agarran la energía química de la glucosa y la convierten en ATP. Entonces son estas dos. Y después cuando estén viendo la clase de protista, Carolina les va a hablar un poco más de otras cosas que tienen en común. Vienen las dos de procesos de endosimbiosis, pero ya se lo va a decir Carolina. Otra podría ser, los reinos con organismos autótrofos comprenden, esta es muy fácil. ¿Hongos son autótrofos? Las plantas serían. Nada más que las plantas. Todos los que son capaces de realizar la fotosíntesis. Sí, ¿se acuerdan? ¿Algas, hongos y plantas? ¿Cómo, perdón? Todas las algas, plantas y hongos fotosintéticas. Algas, no, hongos no. Los hongos que están más cercanos a animales son heterótrofos. Por eso, revisen entonces, plantas y protistas, sí. Revisen las definiciones, porque tienen varias cosas. Esto solamente hago hincapié en cómo se alimentan, pero puedo preguntar sobre las paredes celulares, por ejemplo. ¿Tienen o no? ¿Son de quitina? ¿Son de celulosa? O sea, revisen las definiciones. Van a tener opciones que combinan dos anteriores y pueden tener en que nada de lo que se presenta es correcto. Entonces, esta sería el estilo, no voy a poner tantas, en general es de A, B, C, D, E, son 5 opciones, pero bueno, estas las escribí recién, y puse todas para que vean. A ver, ahora voy. Profe, Sí. buen día. Buenos días. Una pregunta, ¿el parcial va a ser multiple choice? De Tipo la todo. mitad. De todo, va a haber de todo, les voy a ir mostrando. Ahora voy a un examen viejo en la plataforma. Profe, entonces en esa la respuesta correcta sería tanto las 5 que decía 1 y 3, no, 2 y 3, y la de plantas y bacterias, decía. A ver, era 2 Y plantas, el protista. 3 protistas, bacteria y autótrofos, pero no se las puse acá. O sea, sería plantas y protistas, que es lo mismo que las 6. 2 y 3, sí, exactamente. Ok. Va a haber respuestas combinadas. En resumen. Ahora les muestro un examen de hace unos años. Por ejemplo, ¿cuáles son? No sé si ven la parte que está clarita, es porque no es la respuesta correcta. Y es así como se ve en la plataforma, no puedo cambiarlo. ¿Cuáles de las siguientes propiedades son características de todos los seres vivos vistas en clase? Tienen código genético, tienen homeostasis, son multicelulares. Esta no, porque no todos son multicelulares, así que esa seguro que no. Tienen un código genético y tienen homeostasis. Es otra forma en que se pueden poner dos opciones correctas juntas, en lugar de hacer A y B, se las puedo presentar en una oración. Tienen código genético, son multicelulares y tienen homeostasis. Otra vez, esto de multicelulares está mal, entonces inhabilita esa respuesta.
Y siempre es la respuesta más completa y más correcta. Porque esta tiene código genético, está bien, esta también, pero esta es más completa. ¿Las otras contarían puntos, o menos o ninguno? Bueno, cuando es automático en la plataforma, ninguno. Porque como ven acá, esto es como lo veo yo el examen, después que lo armé. Se ve la respuesta correcta, vale 4 puntos, no sé cuánto van a valer las de ustedes, tengo que terminar de repartir los puntos. Pero si se corrige automático, no hay medias tintas, o está bien o está mal, y no hay nada intermedio. Si yo lo hago a mano, bueno, o trato de evitar esto, o puede haber parcial, crédito parcial por la pregunta. Pero por ahí trato de evitarlo. Profe, una pregunta, el parcial es presencial, ¿no? Sí, sí, sí. Le estoy mostrando esto para ver preguntas que podría haber, o el tipo de preguntas que podría haber. Y ahora vemos un archivo donde las preguntas son para desarrollar. Ah, listo, gracias. ¿Cuáles son las premisas de la teoría celular? No se lo olviden eso. La célula es la unidad funcional o fisiológica, es la unidad estructural, es la unidad hereditaria. Todas las opciones son correctas. Otra vez, no puedo mostrarlo de otra forma porque este examen es como lo veo yo, y ya se ven las respuestas correctas o completas. La siguiente, por ejemplo, complete los espacios en blanco. Eso les voy a dar seguro, porque ya las tengo, preguntas donde ustedes va a haber una liñita de puntos, puede haber más de una opción correcta, y van a tener que llenar entonces ese vacío. Mientras que, bla, 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 lo que se les ocurra que sea correcto, se encuentra solo en eucariotas, lo que sea, está tanto en eucariotas como procariotas. En este caso, el programa no puede quedar en blanco, uno tiene que ponerle opciones. Entonces, en este caso, yo les di varias opciones, de las cuales mitocondria era la única correcta, y ribosoma era el único correcto para estas cosas. Podría haber sido, Claro. perdón. Opciones, tipo para Le iba a completar. preguntar. Sí, sí, va a haber funciones. No, ella dijo bueno, sí. opciones. ¿Cómo? Opciones, creo. sí. Ella dijo No. si usted nos iba a presentar opciones. Esta vez no, porque ustedes lo completan. Entonces podrían poner, mientras que, qué sé yo, la pared celular de celulosa está solo en eucariotas, la membrana plasmática está en eucariotas y procariotas. Mientras que los cloroplastos se encuentran solo en eucariotas, el ribosoma, o sea, si ustedes lo completan, hay varias opciones que pueden ser correctas. En el programa yo tengo que ponerle opciones, de las Ah, cuales... no es que solo hay una sola para que sea la correcta, pueden ser varias. En este caso pueden ser varias, sí, pero el programa me obliga a darles opciones y tiene que ser una sola correcta, mientras que si ustedes lo están escribiendo y yo lo corrijo con mis ojos, puede haber varias opciones correctas. Eso es lo que puede hacer el programa, no tiene otras, no tiene medios puntos, ni tiene más de una correcta, siempre está hecho así, no es muy flexible este programa. Claro, pero a lo que yo me refería, tipo un cuadro con palabras, que tipo pueden ser o no. ¿Eso sí lo das o no? No, no, ustedes tienen que saber. Van a tener que Ah, bueno. acordarse que puede ser o sea, tienen que saber la diferencia entre célula procariota y eucariota. La base del problema es esa. Tienen que saber todos los aspectos que difieren y los que son iguales. Mientras que los cromosomas lineales se encuentran solo en eucariotas, el cromosoma circular, no, perdón, esa no sirve. Podría cambiar la pregunta y preguntarles algo que esté solo en procariotas, pero para esta pregunta no sirve. Pero más o menos ya se dan una idea. También les puedo poner un cuadrito como el que vimos en clase y preguntarles... ¿Podrían ser los centriolos? Los centriolos están solo en eucariotas y dentro de eucariotas en animales, igual que la vacuola central en plantas o la pared celular de celulosa en plantas. Pero como estoy hablando de eucariotas, sí, puede ser.
puede ser. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Aprenderse el cuadrito, pensándolo, ¿no? En lo que vimos de los dibujos de células. Y una vez que saben el cuadrito, van a poder enfrentar las preguntas que sean. Si no se acuerdan uno de los nombres, bueno, pueden poner la organela que procesa el ATP, que hace la respiración celular, digamos. Si no se acuerdan en ese momento el nombre de la organela, pueden sustituirlo por una explicación. Porque eso es mejor que nada. Si saben algo, aprovéchenlo, porque en un examen automático o saben la respuesta final o no les sirve. Pero en uno que ustedes pueden escribir, se pueden defender mejor. Bueno, y estás contrastando, que siempre pasa también, entonces contrastando procariota con eucariota y célula animal con célula vegetal, que son las que se ven entonces en microscopía. Las células animales tienen el centríolo, como acaban de decir. Las células vegetales puede ser gran vacuola central, cloroplasto o pared celular de celulosa. Todas esas estarían bien. Así que si ustedes lo escriben con su mano, todas esas van a contar como correctas. Después les voy a poner un dibujo de una célula, no va a ser en color porque las copias son en blanco y negro, y ponerle número a algunas de las organelas para que me digan el nombre y la función. En este caso, otra vez, era para completar, entonces el programa me obliga a poner varias opciones, de las cuales solo una vez va a ser correcta. Acá, cuando lo escriban ustedes, va a ser lo mismo. Si yo le apunto algo así, ¿qué son estos? Estas. ¿Vacuolas? Mitocondria. Mitocondria. Eso, pensé fíjense que que eran las adentro vacuolas. tiene... Sí, no deben ver muy bien porque es medio chiquito. En el examen se ve bien, porque yo lo estoy viendo directamente y el dibujo es bastante claro, esta no tanta. Bueno, acá se ven las crestas de la mitocondria. Bueno, otra vez. ¿Qué es el número 9? Mitocondria, respiración celular. ¿Qué es el número 5? Retículo endoplasmático rugoso, síntesis de proteínas. Y número 6... ¿Dónde está? El 6, acá. Aparato de Golgi, reforma y empaqueta moléculas formadas por otras organelas. ¿Qué más? Esta tanta no vimos. Elija la afirmación correcta. Todas las moléculas que entran y salen de la célula atraviesan la membrana por difusión simple. Pero bueno, eso salvo el jueves que preguntaron sobre esto en particular, no lo vimos. Así que de membrana, ¿qué es lo que pueden decir? Que los fosfolípidos de la bicapa tienen cabezas hidrofílicas y colas hidrofóbicas. Y no vamos a tener tanto detalle porque no lo vimos esta vez. Y lo mismo, lo de mitocondrias y cloroplastos, este año todavía no lo vieron, lo va a dar Carolina. Y después péguenle un vistazo al diagrama este de síntesis de proteínas, pero a grandes rasgos. No tienen que saber todas las enzimas ni nada de eso. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, primero, esto es un diagrama de síntesis de proteínas. A ver si lo puedo agrandar, sí. Ven la doble hélice de ADN que se abre para que se forme el mensajero, que sale del núcleo, se va al citoplasma, el mensajero, ven que es B este y B este. Tenemos los codones, que el que hizo el diagrama tuvo la gentileza de separarlo en codones. Se junta con el ribosoma, que es ARN ribosómico, más proteínas, y empiezan a caernos los ARN de transferencia, cada uno portando un pequeño aminoácido. Se mete acá, descarga su aminoácido uniéndolo a la cadena, y se va a buscar otro aminoácido. Entonces, ¿qué tienen que saber? Síntesis de proteína, que está codificada en el ADN,
Y los 3 ARN colaboran para ensamblar a los aminoácidos, que son los que hacen las proteínas. A ese nivel necesitan saber este proceso. No las enzimas ni todos los detalles que van a ver luego en biología 2. Bueno, este tipo de preguntas podría ser las que son para llenar en blanco o para hacer multiple choice. Y después, este no es el archivo. Profe, ¿cuántos puntos más o menos van a ser? Siempre van a ser 100 puntos, pero yo los puedo repartir de cualquier forma. O sea, 100 puntos que son 10. Ah. Cuando se registran las notas en el analítico, va de 0 a 10. Yo generalmente las hago en porcentaje. Pongámosle que cuando sumo las preguntas suman 80 puntos. Bueno, entonces divido y hago el porcentaje, hago el porcentaje. Si 80 puntos son el 100%, ¿cuántos serán? 40 puntos. ¿Y cuántos ejercicios más o menos va a haber? ¿Perdón? ¿Cuántos ejercicios más o menos va a haber? No sé todavía, no lo tengo terminado. Ese que estábamos viendo recién eran 24 preguntas, pero no son todas iguales. Las multiple choice son más o menos rápidas, pero hay otras que no. Por ejemplo, cuando empezamos en la parte que ustedes tienen que elaborar un poco más la respuesta. Bueno, esta la puedo hacer de cualquier forma, ¿no? Puede ser para elaborar respuesta o no. ¿Qué estamos viendo acá? Les puedo preguntar, ¿qué es esto? Cromosomas. Cromosomas, sí. ¿Y qué más notan al ver cómo están organizados los cromosomas? ¿Es un cariotipo? Es un cariotipo o cariograma, que sería lo más correcto, cariograma, pero le llamamos cariotipo en general. ¿Y acá qué notan? Que Los son pares Son homólogos. cromosomas homólogos. Están los pares de homólogos. Y vamos, 1, 2, 3, 4. 4 por 3, 12. ¿12 qué entonces? 12 pares de cromosomas homólogos. Sí, entonces el 2N de esta especie, que no sabemos cuál es, ¿cuál sería? 2N igual a 12. 12. 12 pares. ¿Cuántos cromosomas hay? 24. Ahí sí. 12 Se pone el igual, resultado sin pares. perdón, tipo, perdón. El resultado se pone, o sea, porque el 2n ya significaría par, ¿no? Sí, O sea, exactamente. se pone el número separado. N es el número básico. ¿A qué me refiero con el número básico? Uno de cada par. Tenemos par 1, lo básico es tener 1. Del par 2 voy a tener 1. El número haploide es el número básico. Entonces, en este caso, el número haploide es 12. Voy a tener un representante de cada uno. ¿Y dónde encontramos el número básico o haploide? ¿En qué tipo de célula? Somáticas. En las sexuales. Las sexuales. En las gametas. Ahí está, en las gametas, en las sexuales. Y de paso estas imágenes que voy a usar de acá para adelante, las usamos en los exámenes orales virtuales. Así que si ustedes pueden hacer esto, están en condiciones de dar un examen final de estos temas. Después falta el resto de la materia. Bueno, entonces 2n igual a 12, 24, tenemos 12 pares, el número n básico de la especie es 12. Si tenemos menos de 12 en la gameta, no tenemos representantes de todos los cromosomas. Estamos mal. Perdimos un cromosoma. ¿Qué más notarían acá respecto que no en el cariotipo humano no es así? Que son cromátides hermanas. Ah, bueno, sí, tenemos, entonces cada cromosoma va a tener las cromátides hermanas.
Si ven las hermanas, ¿qué quiere decir respecto al ciclo celular? ¿Qué pasó? Que se duplicaron y ahora son idénticas. Pasaron por la fase S. Pasaron por la fase S de duplicación. Perfecto. Estas Pero también cromáticas... se puede ver que hicieron como un crossing over porque están mezclados, tienen Ah, parte del otro. el colorcito es artístico. Ah, yo pensé que era parte del... No, mira, puse este dibujo porque me pareció más atractivo que otros, pero en realidad el color lo hizo el artista. Pero no, buen punto. Si esto fuera técnicamente preciso a la realidad, tendrías razón. Está lleno de recombinaciones. Está lleno de un caos, sí. Sí. Nunca lo había pensado desde ese punto de vista. Nadie más lo dijo. Mirá que tomamos varios exámenes, ¿eh? Y nadie lo vio desde ese punto de vista. Podía haber habido crossing over, pero bueno, esto es... ¿qué le estaba preguntando? Ah, Las cromátides. las cromátides hermanas. ¿Son idénticas o son parecidas? Son idénticas. Idénticas, Idénticas. ¿Por qué? porque una es la copia de la otra. ¿Qué excepción puede haber para que no sean idénticas? Hay un caso que se da, pero en general es menor. ¿Pero qué puede pasar? Una mutación, puede ser. La votación. Exactamente, exactamente. Siempre va a haber alguna mutación, pero decimos que son idénticas. Y este con este, o sea, entre los pares, ¿son idénticos o similares? No son similares. Son similares. ¿En qué sentido se parecen? El código genético. Sí, podés especificar un poco más qué es lo que tienen en común. Que no sé cómo explicarlo, pero que cada uno va a tener, o sea, una característica, digamos, para lo mismo, digamos, un gen, pero van a ser alelos distintos. Sí, exactamente. Probablemente tengan la idea, pero expresarlo es más difícil. Tienen la misma O sea, cantidad de genes, o sea, portan los mismos caracteres. ¿Portan los mismos alelos? no. No Y ahí- necesariamente. exactamente, y ahí radica la diferencia. Ay, ¿de dónde vinieron? Acá no sabemos cuál vino de cuál, pero los orígenes claramente son diferentes de este y este, y de este y este, y de este y este, y este y este. Cada miembro del par viene de distintos lados. De los parentales. Perfecto. Bueno, si esto lo tienen claro, hoy no van a tener problemas en el examen este y no van a tener problemas en un integrador o en un final. Porque el Hay concepto... ¿Cómo? unos nervios. Decilo otra vez. Que unos nervios. Sí, sí, pero por eso les digo, si ustedes estos conceptos los tienen claros, eso ya lo tienen puesto, lo tendrán que revisar, pero no tienen confusiones de conceptos, eso es lo importante. Sí, siempre hay que repasar porque uno se olvida, pero hay que llegar a que profe, cosas una estén pregunta. claras. Los alelos era un gen, un alelo de un lado de una cromátide y alelos de la otra cromátide. O alelos en un cromosoma y los otros alelos en otro cromosoma. Ah, no, no, no. Acá, por ejemplo, si tenemos A grande, este va a ser A grande, por lo que vimos recién. Como uno es copia, Los alelos cambiaban de cromosoma a cromosoma, ¿no? sí, los alelos van a Ajá. estar en distintos cromosomas. Si este es grande, los dos son grandes. Y si este es chica, los dos son chicas. No es uno y uno, porque son copias. Por eso digo, pues, si ustedes el concepto lo tienen firme, se les facilita responder preguntas que sean no esperadas.
porque pueden Profe. trazar la Lo deducción. único que puede cambiar sería la forma de ordenarlos, digamos. Tipo, pero Sí. de cada cromosoma. En la forma de ordenarlos, por ejemplo, que acá, bueno, este es muy fácil porque tiene 2 nomás. Ni siquiera los pusieron como tétradas. No sé si a eso te referías, en la forma de ordenarlos. A ver si me... Tipo, en el mismo cromosoma, estar de los dos lados, no sé, A grande, abajo B, o puede ser A más separado B, más tipo, o de un lado. Era en un taller, me parece que en el de edición celular, que decía algo de la... Revísalo y después me contás, porque sí, Dale, el lunes que voy a ir. te daba las opciones, te ponía acá, A grande, A chica, o A grande, A chica. Por ejemplo, te podría presentar esas opciones. Si vos sabés que las cromátides vienen de una duplicación y tienen que ser idénticas, fácilmente vas a decir grande, chica, chica. Ah, claro, claro. Entonces, si vos ponele preguntas, ¿qué es esto? En la prueba, una respuesta podría ser, es un cariotipo de 12 pares de cromosomas homólogos, y tenemos que ponerle, ambos tienen la cromatida hermana, pasaron por la fase S y todo eso. Sí, por ejemplo eso. No les voy a preguntar todas esas cosas juntas, pero puede venir en distintas preguntas. Por ejemplo, en esa tipo con que respondamos 12, 24, ya está respondido. Sí, O por podemos ejemplo, para extenderlo. esto sí. Ah, ok. Como eran exámenes orales, entonces hacíamos lo mismo que acabamos de hacer recién. Vamos paso a paso, señalando que son estos, que son estas. Era tal cual, como lo estamos haciendo ahora, lo hacíamos en los exámenes orales, donde vamos paso a paso para no tropezarnos. Porque claro, si uno está viendo dibujos, da miedo. Todo da miedo, porque hay algo en juego, entonces siempre da miedo. Pero de a poco va saliendo todo. Y después teníamos, Profe, ¿sí? Decime. cada par de cromosomas es para un gen distinto, ¿no? No entiendo, a ver, decime otra vez. ¿Cómo? Digo, cada par de cromosomas es para la expresión de un gen distinto. Exactamente, sí. La secuencia de caracteres que está codificado en cada par de cromosomas es distinto. Sí. Y los necesitamos a todos. Y a todos en Pero el... puede ser que tipo también sean iguales, tipo, no sé, ojos marrones, de las dos partes. Sí, podés tener los mismos alelos en los dos. Hay enfermedades que solo se expresan cuando se unen los dos recesivos. Entonces, si vos sos heterocigota, no vas a tener la enfermedad, y si sos homocigota recesivo, sí. Por ejemplo, los ligados al sexo en mujeres solamente se expresan si la mujer tiene los dos alelos recesivos, como daltonismo o hemofilia, por ejemplo. Así que sí, puede ser que te toque, aunque vengan de distintas familias, puede ser que te toquen dos recesivos. Ay, ¿qué querés, gatita? Un momento, voy a sacarla porque está de ley y llora. No, dale, afuera, vamos. Anda. Que aprovechen mientras hay sol. Y sí. Entonces, como vimos en la mosca, no estaban todos los genes. Vimos que eran los genes en cada par cromosómico de Drosophila, la mosca de la fruta. Teníamos algunos de los genes, los que se usaban más comúnmente para las cruzas. Hay otros genes que tienen que ver con el metabolismo que no se veían ahí. Pero ahí, por ejemplo, tienen la secuencia de genes de los cromosomas de la mosca.
Para humanos existe algo similar, pero son mapas gigantescos. Así que cuando estamos presenciales a veces llevo un mapa viejo humano que se despliega, es una hoja de papel enorme que salió en Science ya en los 90, con la secuencia de genes que se sabía en esa época para humanos. Ah, bueno, y quedó la pregunta que yo le quería hacer. Acá hay algo que en esta especie son todos parecidos, ¿no? Estos cromosomas. En los humanos, ¿qué pasa? O en la mosca, ¿qué pasa en el último par cromosómico? Que es el que define el sexo del individuo. Sí, exactamente. Entonces es el par sexual de cromosomas. En el caso de humanos, el Y es más chiquito y en el caso de la mosca de la fruta, el Y es más grande. Bueno. Profe, en ese, por ejemplo, ¿qué tendríamos que hacer? Ese diagrama. En este, bueno, los dibujos los van a tener que hacer ustedes. Ya se los digo de primera. Así que vayan al examen con 2 colores de lápices o viromes y goma para borrar o tachar. Pueden tachar, ¿eh? Si algo les salió mal, no pierdan mucho tiempo, porque esto lo van a tener que hacer en hoja aparte. Así que a mí no me Por importa. ejemplo, Sí. algún tipo, no sé, realice la mitosis o meiosis. Sí. Ah, bueno, ya les puedo ir diciendo, pido siempre ¿Podés decir tipo, hacer tipo graficar toda la meiosis o mitosis, o decís, podés decir graficar la meiosis 1? Les digo ya lo que les voy a preguntar. Anafase 1, anafase 2 de meiosis y anafase de mitosis. Genial. Entonces, Anafase 2 de meiosis y anafase 1 de mitosis, dijiste. todas las anafases, ¿por qué? Porque es cuando se separan, ya sea los homólogos o las cromátides. Entonces, si ustedes la tienen clara, no hay pérdida ahí. Entonces, hagan el desarrollo ustedes, háganlo para practicar los desarrollos como lo hicieron en el ejercicio del trabajo práctico. Lo pueden hacer en hoja aparte, borrador, y después copian la anafase, o pueden, lo que está mal lo tachan y listo. No pierdan mucho tiempo borrando todo, háganlo legible, pero nada más. No se obsesionen con que solo quede lo que está limpio, porque hay gente que le gusta pasar todo en limpio y por ahí no van a tener tiempo. Profe, una Eso pregunta. sería mitosis. ¿Perdón? Eso sería yo- mitosis, ¿no? Perdón. A ver. Ay, con la manito por ahí, porque si hablan dos, se superponen las voces. Acá estamos viendo, están pasando por la etapa S. Sí, Rocío, te doy la palabra. Yo quería preguntar si cuando queda un solo cromosoma así, una sola cromatide, ¿qué fase era esa? ¿La fase G1 puede ser? Sí, Porque todavía... sí, Ah, todavía no se duplicó, exactamente. ah, Y la ok. mayor parte de la vida las células la pueden pasar así. Bueno, en realidad en este caso no, porque estamos hablando de meiosis. ¿Qué tengo? 2 meiosis, ninguna mitosis. Bueno, veamos acá, empezamos con, tenemos 2 cromosomas, o sea, un solo par. No les voy a pedir con un solo par, les aviso, va a ser 4, 2n igual a 4 o 2n igual a 6. 2 es demasiado poco. Tenemos entonces cromosomas que se duplican las cromátides y miren acá, esto ya les da la pauta de qué tipo de división celular es. ¡No! Mal, perdón. Esto es mitosis.
Pensé Eso que es estaban... mitosis, es lo que te estaba preguntando. Sí, es mitosis. Pensé que estaban haciendo crossing over acá, pero no. Ahora veo este paso y se han separado las cromátides hermanas. Claro, eso sería metafase, ¿no? Las que se Sí, ordenan sí. en el Ecuador. Esta es la metafase. Pensé que esto mostraba crossing over, pero no está mostrando crossing over. Están solamente alineados, pero como me hicieron la célula medio achicadita, se superponen, cosa que no pasaría. Este dibujo no me gusta. No pasaría porque no estarían encimados, estarían alineados. Y se separan las cromátides hermanas. Si se separan las hermanas, entonces ya ven, esto sería lo que les pediría yo, la anafase. Y no me gusta para nada el dibujo porque ¿qué pasa generalmente? ¿Qué es lo que está tironeando de los cromosomas o cromátides? Que se Los ven acá. microtúbulos. De Las los fibras de... microtúbulos. Entonces lo que pasa es que los tironea y forman como B, porque los tironea del centrómero el microtúbulo. Así que esta imagen no me gusta nada. Y volvemos entonces a dos células que son iguales entre sí, e iguales a la madre, a la célula madre. 2N igual a 2. Claro. Mitosis era para crear células hijas y la mitosis para crear gametas, ¿no? ¿Y cuál es para crear gametas? Meiosis. Meiosis, sí. Y este dibujo tampoco me encanta. Tendría que dibujarlo yo para hacerlo como me encanta. Bueno, se duplican otra vez, fase S, se duplican, y acá parece menos crossing over que en el anterior. Tendrían que estar superpuestos. Sí muestra el resultado del crossing over, por lo menos. ¿Qué pasa en anafase 1? Entonces, Se separan los cromosomas homólogos. Los cromosomas homólogos. separan los cromosomas homólogos. Entonces, anafase 1 siempre ustedes van a dibujar cromosomas con 2 cromátides y un crossing over. No se olviden de eso también. Y en anafase 2, ¿qué se separan? Que no se Las ven. cromátides hermanas. Cromátides hermanas. Y comparen entonces el resultado final con la célula inicial. Tenemos la mitad. Acá teníamos uno de cada par y acá tenemos uno solo. En este momento tenemos una sola copia de cada gen, un solo alelo de cada gen. Algunos tienen la secuencia de genes de los cromosomas originales, pero otros tienen las recombinaciones. No son ni iguales entre sí, ni iguales a la célula madre. Pero en lo que tienen que fijarse, bueno, eso es conceptual, ¿no? Pero en la parte mecánica, fijarse qué es lo que se separa, homólogos, completos o cromátides hermanas. Y lo van a tener No que... necesariamente tiene que tener crossing over, ¿no? En general, pueden separarse. sí. En general, sí. Ah, bueno. Vimos un par de imágenes, pero bueno, si ustedes están dibujando varios cromosomas, con que pongan uno para que se vea que saben que pasa el crossing over, no hace falta que hagan un montón de crossing over. Aunque en la realidad puede haber más de uno por cromosoma, no hace falta que dibujen tantos porque se complica el dibujo. Solo que muestren que el concepto lo conocen. Porque estos son modelos, no que estamos tratando de hacer todo real. Pero importante entonces es que sepan relacionar la ploidía de la célula. Este puede ser otro tipo de ejercicio, pero ya les digo que les voy a hacer dibujar en lugar de hacer esto, que podría ser para un examen multiple choice. Les digo, la célula esta tiene 2n igual a 6, y acá tenemos 3 opciones. Y de estas, entonces, les pregunto qué tipo de división está mostrando. Son todas anafases, que es el estilo que yo les preguntaría.
qué hay en A, qué hay en B y qué hay en C. ¿Cómo En encaran la esto? A se está separando los cromosomas homólogos, ¿no? En la A, esa es más fácil, ¿sí? ¿Sí? Se están separando los homólogos, entonces ya pueden decir que esto es anafase de ¿qué? ¿Qué de qué? Uno de Meiosis, meiosis. Uno de meiosis. Anafase 1 de meiosis, listo, ya esta la descartaron. Ahora tenemos las de cromátides hermanas. ¿Cómo deciden cuál es de meiosis 2 y cuál es de mitosis? La B es de mitosis porque creo que no tiene crossing over. O sea, No están todas se iguales. ven, no se ven los crossing over porque estos Ah, son todos negros. Si fuera en color podrían, pero acá no los ven. Tienen que usar esto. Sin esto no lo pueden saber. Sí, porque en la C van a ir 6, una para cada lado, y en la otra solamente, en la B solamente van a ir 3 para cada lado. Entonces eso es lo que diferencia que una sea mitosis y la otra meiosis. La B Exacto. sería mitosis y la C meiosis. Anafase 2. Perdón, al revés, al revés. No, yo dije que la B sería mitosis y la C meiosis. Veamos entonces. La B es meiosis y la C es mitosis, para mí. La B es meiosis 2. ¿Qué tenemos en meiosis 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se nos separaron los homólogos. Ah, sí, sí. Nos Ahí me di queda, cuenta, sí. ¿te diste cuenta? Nos queda una célula así y una célula con esto. Entonces tenemos 2, 4, 6 cromátides, que es exactamente lo que nos queda acá. Ponele de esta, va a salir esto. 2, 4, 6. En cambio, en mitosis, todos y cada uno de los cromosomas se separan en cromátides hermanas. Contás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No se ven todos, ¿no? Esto es lo que pasa en la realidad. Si ustedes ven células, no van a ver todos los brazos de todas las cromátides. 1, 2, o 3, sea, 4, 5, 6. 6. ¿Sí? en el B, o sea, esas son gametas, las que están separadas ahora. Cuando se separe por membrana esto, sí, esto va a ser una gameta, esto va a ser otra, que vienen de la parte, digamos, superior de esta célula. Y de la parte inferior va a pasar lo mismo. Claro, sería, la B representaría una gameta de la A, digamos. Una mitad y dos Claro, gametas. sí, sí. Una mitad y dos gametas. Y cuando lo hagan en el examen no tienen por qué hacer las 4. A veces preguntan, ¿hacemos todas? No, no hace falta. Pueden hacerla como está acá, ya sabiendo que esto es la mitad. De esta va a salir esto, y de este lado va a salir otra similar. Perdón, profe, perdón, me perdí. ¿Cuál sería meiosis y cuál mitosis? Vamos entonces. Nos están diciendo, y esto lo tienen que saber y saber la relación entre esto y esto. Esta, no sé qué será, qué organismo será, tiene 2n igual a 6. Eso quiere decir, tiene 3 pares de homólogos. Vamos acá, analizamos. ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos que en meiosis 1 se separan los pares de homólogos. ¿Estamos con eso? Sí, Silencio. eso sí. Lo de 2n igual a 6, que 2 nada más era porque eran pares. Y n recién, por eso dijiste 3 igual a 6. 3 pares. Claro, 6. Ah, ok. Pero estos 6 me está diciendo que esto es el diploide, el cariotipo diploide. Claro, el 2 solamente es diploide, pero por ahí confundo un toque que es tipo el número 2. 2 por 3, 6. O sea, es como si fuera una ecuación matemática. 2 por 3, 6. ¿Qué quiere decir? Que tenemos 3 pares de cromosomas. Voy a ver, ¿dónde tengo pares? Acá. Tengo 3 pares de cromosomas. Se están separando los pares. ¿Cuándo se separan los pares de homólogos? En meiosis. Entonces, esta sí o sí es la única anafase en la que se separan pares, en meiosis 1. Esa es la más fácil. Es la única que se separan pares. Después, para
darse cuenta cuál es cuál de estas, otra vez hay que recurrir a esto. Si se me están separando 6 cromátides, o sea, de cada cromosoma se me separan las cromátides, es mitosis. Y si se separa la mitad, eso corresponde a una meiosis que es una división reduccional. Se reduce al número haploide. Se reduce. Claro, pero en realidad estamos separando la mitad de la A, digamos. Exactamente, estamos separando la mitad de la A. Si ustedes hacen toda la meiosis, tienen que seguir, esto va a seguir acá, y esto va a seguir en otra que va a ser igual a esta. Igual no, porque le van a tener que dibujar el crossing over, que acá no se ve porque es todo negro. Por eso yo esto no lo uso a menos que sea indispensable, porque ustedes lo pueden dibujar con el crossing over, y si yo imprimo en blanco y negro, no lo puedo hacer. ¿Quedó alguna duda sobre entre mitosis y meiosis, más allá de la función que vimos y en qué partes del cuerpo? Bueno, esto, meiosis solo en las gónadas, o sea, las glándulas que producen gametas, los testículos y los ovarios, o en plantas con flor o con conos, en los conos estróbilos, en coníferas, o en las flores de las plantas con flor. No se produce en cualquier lado esto. ¿Quedó duda sobre cómo relacionar entonces el 2N a los dibujitos que van a hacer? Porque a veces me ponen cualquier cantidad de cromosomas, o de más o de menos, y no, tiene que ser el número que corresponde. Para eso les doy este dato. Está medio silenciosa la cosa. Las cromáticas va a depender, ¿no?, si es mitosis o meiosis. Sí. O sea, se separan las cromátidas o van juntas. Si van juntas las cromátides hermanas, es meiosis 1, no hay otra. Entonces, profe, disculpe, la respuesta a eso sería que A es meiosis 1, B meiosis 2 y C mitosis. Así es. Revísenlo otra vez, y si hay dudas, bueno, por correo es más complicado. Bueno, mañana hay... Se me traba un poco. ¿Podría repetir lo de qué era cada uno? Dijo la A que era Esta es meiosis, porque se separan homólogos. Y después tenemos el caso de estas que se separan cromátides hermanas. Puede ser meiosis 2 o puede ser mitosis. Eso lo podemos decidir mirando la haploidía de la célula. Si es mitosis, tenemos que tener 6 cromátides para cada lado de la célula. Van y cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo mismo acá abajo. Entonces esta es una mitosis. Porque esta tiene la mitad. O sea que es la meiosis, que es la división reduccional. Se reduce la cantidad de cromátides. Acá no puedo juntar 6 de ninguna manera. Entonces no va a ser una mitosis. Miren lo que ustedes mismos hicieron en la entrega del informe. Porque más allá de la mecánica, que uno por ahí tironea los cromosomas sin pensarlo mucho, en el momento de ver los resultados como estos, ahí entonces uno se cuestiona cómo era el proceso. Y eso es cómo pueden decidir cuándo es uno y cuándo es el otro. Otra vez, esto es algo que se hace en el primer parcial, se hace en el integrador, porque estos temas siempre están, y se hacen los exámenes finales. Sí o sí, y no hay otra. A ver qué tengo acá en el menú.
les voy a presentar un problema similar a este, que lo van a tener que desarrollar. Va a ser un problema dihíbrido, a este sí, lo van a tener que hacer ustedes, donde van a tener que saber sacar las gametas y hacer la cruza. Puede haber distintas combinaciones. A ver, ¿quién me cuenta entonces? ¿Qué gametas pueden salir de este parental? Esta es la generación parental, los padres. Del B primero, mayúscula B y S minúscula. mayúscula, S minúscula. ese B mayúscula, S minúscula, 100%. No hay otro. 100%. Y más o menos lo mismo, ¿no? B minúscula, S mayúscula. Ujú. Entonces, la F1 va a ser ¿qué? Va, la B cruza. mayúscula, B minúscula, S mayúscula, S minúscula. Ay, no puedo escribir. Bueno, díganme otra vez porque se me va el texto atrás de este cuadro. A ver qué tengo ahí abajo. Nada. Bueno, díganme otra vez entonces, ¿qué va a salir de esta cruza? Sería B mayúscula, B minúscula, S mayúscula, S minúscula. Sí, exactamente. Tenemos híbrido, entonces, dominante y recesivo para los dos. Los dos, O sea, sería heterocigota. heterocigota para los dos genes, sí. Y ahí se acuerdan como, a ver si tengo algo más piola para... No, son todos parecidos. Son todos parecidos estos. Bueno, usemos este. Acá tenemos entonces heterocigota para los dos. ¿Se acuerdan cómo sacaban las gametas? Con una distributiva se podría hacer. Eso. Entonces cuando tenemos heterocigotas hacemos Sería un cuarto siempre. exactamente grande, 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 chica, chica, grande, chica, chica. Y esta, otra vez como dijeron recién, 100% B chica, C chica. ¿Cómo se llamaría? Entonces, acá vamos a tener, este macho puede producir 4 gametas, un cuarto, una proporción de un cuarto de cada tipo, y esta hembra va a producir solo un tipo de gametas. ¿Cómo se llama este tipo de cruza donde cruzamos un heterocigota con un homocigota? Profe, ¿Sí? hola, buen día. Perdón, me olvidé. Perdón ahora. Bueno, igual está grabando, así que cuando terminemos lo subo. No te perdés de nada. Ahora sí tenés... Sería una cruza díbrica. Perdón, ¿cómo? Sí, Era una cruza cruza de híbrida, pero tenía un nombre particular. Tanto ¿Retrocruza puede ser? ¿Eh? ¿Retrocruza? Retrocruza o cruza de prueba. Y ya les digo entonces, practiquen esas, porque les voy a tomar de híbrido y les voy a tomar retrocruzas o cruzas de prueba. A mí me cuesta un poco la de retrocruza, profe. ¿Por qué? Por dos. Porque me pierdo un poco con eso. Me mareo. A ver. Capaz sí podríamos. No sé qué, pero me parece que en la pregunta del informe que tienen que entregar, me parece que era un cuadro de 4×4. Me parece. No lo miré, me parece que tenían que hacer la cruza clásica de la F2, de 4×4. Me van a tener que decir ustedes. Te pedía la F1, la F2 y una retrocruza. Ah, también una retrocruza, bueno, bien. Una cruza de prueba. Ah, porque en la clase de eso, te iba a preguntar, en la clase teórica salió si era lo mismo una retrocruza que una prueba de una cruza de prueba. Y Sí, es es lo parecido, mismo. pero me dijeron que no, que en realidad tienen una diferencia. ¿Quién No, te dijo no me eso? acuerdo bien. No es la profesora nuestra, o sea, era otra que también es bióloga, pero creo que es de otra comisión. Dijo que había una diferencia.
Bueno. Y claro, yo dije retrocruce y dijo que era cruce de prueba. Yo los dije similares. A ver, ¿qué tenemos acá? La cotorrita esa nos va a dar, a ver, 4. El macho, a ver si me hacen acordar qué era. Ya me olvidé y ahora cuando vuelva se me va a volar el B y C. ¿Querían hacer este entonces? Sí, la retrocruza. Bueno, entonces dijimos que la hembra es la homocigota recesiva. Me cuesta un montón mover esto cuando estoy con todo el aparataje. Entonces, las gametas que podemos sacar son grande, grande, B y C. Grande, oh. Grande, chica. Chica grande y chica, chica. ¿Y la hembra qué gametas podía producir? Todas B. Tenía todas B chica y B. Y C chica. Chica. ¿No sería B chica y C chica? Sí, chica, chica. Ahora vamos haciendo las cruzas, entonces. Esta con esta, ¿qué nos da? B grande, B B grande, C grande, grande. C grande, C chica. B grande, C grande. Hacemos la intersección de la próxima. B grande, C chica, C chica. Siguiente. B grande, ay, acá hice mal. B grande, C grande. Grande, chica. Ah, acá, alteré el nombre. Cualquier cosa. Chica, grande. Perdón, cualquier cosa. Y chica, chica. Ahí está. B grande, grande, B grande, C grande, C chica. B grande. Profe, la hembra no era que solamente era todo recesivo, la B y la C. Sí, lo que está pasando es que el programa autocorrige. Ah. Cuando yo pongo la letra, si es la primera letra, ¿ves? Me está cambiando la mayúscula y minúscula. Tengo que volver atrás y volver a corregirlo y ahí lo dejo. ¿Sí? ¿Qué? Se corta. Perdón, se corta. Profe, tiene dos B grandes y tiene doble, ¿no? ¿Está bien? Sí, porque a medida que los voy escribiendo también me los va cambiando. A ver, B grande, B chica, C grande, C chica. Este quedó bien. B grande, vino acá, la B chica vino acá, la C grande acá, C chica acá. B grande acá, B chica. Ahí. Y acá tenemos C chica, quedó bien. Vamos a ponerlo en su celda. B chica, C grande y C chica. Y en la última, chica, 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 chica. Y ahora estiramos un poco más. Esto es más fácil hacerlo a mano. Bueno. Y entonces tenemos este que va a expresar. Y ya no me acuerdo más el código. A la normal C, esto hay que escribirlo porque me voy a olvidar. Cuando vaya de una página a la otra.
B grande nos da amarillo. En la capa, ¿no? Acá se ve en el dorso de la cotorrita, tenemos el color amarillo codificado por B. Y a la normal, o sea, con manchitas, es C. Mientras que capa blanca es B chica, B chica. Eso hay que separarlo. Cuando ustedes hacen los problemas, separen el código de los fenotipos. Como me lo estoy haciendo yo, me lo estoy escribiendo en la hoja porque me olvido. Y C chica quiere decir sin manchitas. Amarillo y B chica, blanco. C grande es normal, manchado, digamos. Bueno, y ahora vamos al cuadro y vemos que nos salió. Tenemos B grande y C grande. B grande era entonces color amarillo y C grande era manchado. Entonces tenemos un cuarto de cotorritas de capa amarilla y alas manchadas. Un cuarto de capa amarilla, pero sin manchas. Un cuarto de capa blanca, pero manchadas, y un cuarto blanco Profe, y sin manchas. ¿Sí? C grande no era la normal. Sí, normal, que es amarillo. A ver dónde está la cotorra. Ala normal, perdón, ala normal es manchadito. Ah, ahí lo corrijo. Igual va a quedar. Lo Esto podés era ver. por si querías averiguar si era homocigota o heterocigota. Sí. Y si salía más de tipo un cuarto, era Si sale más de un cuarto, acá tenés un cuarto de cada heterocigota. uno. Un cuarto de cada uno te indica que es heterocigota para los dos genes. Claro, y si hubiesen salido todo igual eran homocigotas. Y si fuera homocigota te sale, claro, sí, en este caso todo igual, porque siempre el dominante va a dominar. Aunque tengas uno solo, como en este caso, aunque tengas uno solo, la expresión se corresponde al dominante. Y para que sea homocigota, tendría que tener en vez de B chiquita y C chiquita, tendría que tener el dominante también. Bueno, Todo grande, claro. Todas las gametas van a ser... Y ahí ya averiguaste si era o no era, si te sale más o si sale todo igual. Medio se cortó, pero si el que se ve normal, ay, no sé para dónde están las cotorras, el que se ve así, si era B grande y C grande, vas a tener un tipo de gametas, igual que con este, entonces van a ser todos iguales. Porque vas a tener solamente esta gameta y solamente esta gameta. Del padre solo esta y de la madre solo esta. Y los hijos van a hacer solo esto. Con lo cual se te simplifica mucho la cosa. Si tenés 4 clases, un cuarto de... Por supuesto esto, en la realidad, por ahí no te van a salir todas las clases. Lo tendrías que hacer varias veces la cruza, para que se vieran todas las clases, porque no ponen un número gigante de huevos. No son como algunas plagas que ponen 800, la mosca de la fruta que pone 800 huevos. Ahí sí, con una sola, bueno, justamente por eso usan las moscas de la fruta. Porque en una oviposición podés tener un montón de huevos y ya está, ahí la estadística se te soluciona. Con cotorras no.
Esto lo van a tener que hacer ustedes de forma ordenada. Yo les voy pidiendo las gametas de los padres, las gametas de la F1 y las gametas de la lo que va a generar la retrocruza, todo. Les voy pidiendo paso Profe, por paso. ¿Sí? perdón la interrumpa. Tenía una pregunta, ¿con las arañas también es lo mismo que dijo usted que con las moscas de la fruta? ¿Con las arañas, dijiste? Sí. Sí, sí, los animales son todos, bueno, algunos hacen reproducción asexual, pero son los menos. Así que con arañas podrías hacer genética. No sé si hay alguna araña que haya sido tan estudiada. Sí ponen muchos huevos, algunas muchísimos. Ah, buenísimo. Que si te Gracias, profe. gusta, sí, no, de nada, si te gusta estudiar genética en arañas, la verdad que nunca vi ningún problema de genética en arañas. Podrías abrir camino. Pasa que el otro día fui a presenciar y estuvimos con los microscopios, ¿viste? Y a mí me tocó estudiar las arañas, mirar las arañas, y me dio esa Ay, curiosidad saber. ¿y cómo le fue con las lupas? A mí me dio, yo soy aracnofóbica y tuve que Ah, superar el miedo. entonces no vas a estudiar arañas, a menos que hagas el No, tratamiento antifóbico que hace que te expongan a lo que te da fobia. sí. Pero bueno, me parece que superé porque incluso empecé a mirar otra araña más. Y mira, por ahí vas a terminar estudiando arañas. Lo que no quiere decir que no se las haga caminar por arriba, eso yo tampoco lo hago. No les tengo fobia, pero no quiero que me caminen por encima. No, no, eso no. Y los insectos tampoco, porque te pueden picar o morder, así que nada de tan amiguitos no somos. Yo cuando la vi dije, uy, esto me tocó a mí mirar ahora. Pero sí, hay terapia de exposición. Pero si ya lo pudiste superar, creo que va a andar bien para invertebrados, porque ahí sí los vas a tener que ver en más detalle, para ver los distintos grupos. Bueno, cuéntenme, a ver, entonces, ¿qué es lo que van a tener que escribir más? La parte de división celular, eso lo van a tener que dibujar, las anafases con color, van a tener que desarrollar una cruza dihíbrida hasta la finalización, hacer las gametas, que es lo más difícil, y después usar el código, o sea, tienen que anotarse esto, qué es lo que significa cada letra, y cuando llegan al final del tablero de Punnett, hacen la traducción de las letras al fenotipo. En los fenotipos se expresan las dos características juntas. O sea, acá tenemos semillas amarillas y redondas, y acá verdes y rugosas. Entonces van a tener 100% amarillas y redondas, 100% verdes y rugosas. Por ejemplo, o un cuarto amarillas y redondas, un cuarto verdes y rugosas, un cuarto amarillas y rugosas, un cuarto verdes y redondas. Así se expresa, no por separado. Si la cruza es dihíbrida, se expresan los dos caracteres juntos, no por separado. Tampoco me van a hacer un dihíbrido con dos cuadritos de monohíbrido. Es algo que a veces, como no se acuerdan cómo hacer la cruza dihíbrido, me hacen dos tableros monohíbridos. Eso no. Si la cruza es dihíbrida, todo tiene que ir junto. Los dos caracteres van juntos. Esto estoy pensando cosas que a veces aparecen. Me mareó un poquitito, profe. ¿Cómo sería lo que mencionó recién? No te quiero, si no lo pensás así, no te quiero poner un pensamiento equivocado. Pero si yo te digo dihíbrido, el organismo tiene que tener 4 letras, y las gametas van a tener 2 letras. No me separen 4 letras en una celda del tablero de Punnett, no. El organismo va a tener 4. Vamos al tablero. Entonces, profe, si es dihíbrido va a tener 4 letras y si es monohíbrido va a tener 2. Claro.
Entonces, si es una cruza de híbrido, acá tenemos cada organismo 4 letras. Y cada gameta 2 letras, la mitad. 2 y una de cada una. Va sin decirlo eso, ¿no? Entonces ustedes pueden hacer el chequeo. Cruza de híbrido tenemos que tener, cuando hacemos el tablerito, en las celdas de los hijos, 4 cada una. Y una de cada clase, que viene de las gametas de los padres. Gametas, después de la división reduccional, tienen la mitad. La mitad de los cromosomas y la mitad de las letras, que son los alelos. Y entonces, en las cruzas híbridas tengo que tener 4 gametas del padre que se forman y 4 de la madre, y ahí hago el tablero de Punnett. Sí, lo que pasa es que depende cómo se te plantee la cruza. En un tablero clásico de la F2 tenés 4 por 4. Pero en una retrocruza... Claro, pero puede ser que me aparezca así, con un recesivo. Sí, porque yo si te planteo que tenemos el recesivo, entonces se te achica el tablero. Claro, pero sigue siendo la F2, digamos. No, creo que técnicamente la F2 es cuando sigue una F1 clásica, pero siempre es la segunda generación, pero creo que técnicamente no es F2, pero es sí la segunda cruza del problema. Claro, sí, ahí entiendo. Bueno, eso me dijo por lo menos que se usaba, Ana Julia me dijo que eso es lo que usaban en genética acá. Creo que tiene razón y es una definición técnica. La F2 viene de la F1 clásica de Mendel. Esto sería la segunda generación a partir de un planteo que hicimos nosotros. ¿Y qué más pueden tener que hacer? Y sí, después alguna cosa como la que vieron, la que vimos en el taller de evolución. Eso también. ¿Ese ejemplo de las cucarachas y eso? Claro, va a haber un ejemplo como eso, donde ustedes tienen que poner en sus palabras, aplicar las premisas darwinianas. Y decir, por ejemplo, en estas cucarachas, no en abstracto, la población es diversa, sino que la población de cucarachas de la señora, no me acuerdo cómo se llamaba, tenía algunas cucarachas que eran genéticamente resistentes y otras que eran genéticamente susceptibles al pesticida. O sea, agarrar lo general que expresó Darwin y aplicarlo a ese ejemplo que yo les propongo. Las resistentes sobrevivieron y produjeron una nueva generación que a su vez son resistentes. El factor de selección es el pesticida. Y el carácter adaptativo fue la resistencia al pesticida. Entonces van desarrollando, aplicado a ese ejemplo, cómo se ve lo que dijo Darwin. Y probablemente les pregunte, y en el futuro, después que pasen X número de generaciones de cucarachas, ¿cómo podemos ver si son de la misma especie o distintas especies? ¿Cómo verificamos si las poblaciones de cucarachas se han especiado o no? Cruzándolas. En cucarachas sería muy fácil, y hay varias especies de cucarachas que no son muy parecidas entre sí, pero en el futuro podría ser que fueran medio parecidas y tenemos que saber si son de la misma especie o simplemente tienen adaptaciones sin importancia de color o por la luz del sol que reciben o no. Bueno, nada, las ponemos juntas y vemos si se reproducen. Y si los hijos de esos son viables, ¿no? No es solo una generación, sino a largo plazo. Ese tipo de cosas son las que tienen que desarrollar. Y el resto, funciones de organelas, procariota, eucariota,
que es lo que habíamos visto de los cariotipos. No sé si se les ocurre alguna otra cosa más que se me está quedando en el tintero. Definiciones así, por ejemplo, defina tal concepto, ¿va a haber? No, en general aplicado como los vemos, los conceptos darwinianos, pero aplicados a un ejemplo. Y las funciones sí, pero con 2 o 3 palabras ya les alcanza para las funciones de tanto de las organelas como la función de mitosis y meiosis, por ejemplo. No son tantas las cosas que tienen que memorizar, porque una vez que las entiendan las van a poder expresar. Y otra vez, si no se acuerdan la palabra, reemplácenla. Si no se acuerdan nombre mitocondria, pongan la organela que sirve para la respiración celular. Eso sí se lo van a tener que acordar. Algo tienen que acordarse. Pero pueden reemplazarlo por una explicación, si no les sale el término. Y lo mismo en los orales, porque el concepto es más importante. Si se acuerdan todo, fantástico, y si no, el concepto es más importante que la palabra. Hasta que se vayan acostumbrando a las palabras, que van a venir con más materias y más tiempo, bueno, de estar en la carrera. Profe, ¿qué temas entran en el parcial? Yo tenía esa duda. Definición de organismos, definición de reinos, o sea, organismos y las propiedades de los seres vivos. ¿Qué más? Célula vimos poco, pero vimos, sí, las diferencias entre procariota y eucariota, siendo el tipo de célula, ¿no? Las organelas más importantes en eucariotas, ribosomas en todos, eucariota y procariota. Después, ¿qué venía? La parte del proceso de por qué y más o menos cómo sucede la duplicación del ADN, en qué lugar, en el núcleo, se copian las cromátides hermanas. No importa que sepan las enzimas, pero importa que sepan que se duplica el ADN para que después haya una división celular. Por eso pasa la duplicación del ADN. ¿Y el tipo de sangre así entra? No, eso no. Bueno, esos son problemas de genética, así que puede haber algún problema corto de genética. Aparte de esto, les puedo decir si fulanito puede ser el padre de algún bebé basado en su tipo de sangre, que sería un problemita corto. Profe. Sí. ¿Biomoléculas entra, no? ¿O sí? Biomoléculas no. Y de evolución, ¿qué tipo de problemas va a haber? Y como acabamos de hablar, yo les voy a plantear algo, como por ejemplo el problema de las cucarachas. Resolvieron, entonces, del taller de evolución, llegaron al final, les había quedado un problema por resolver, que no me acuerdo cuál era. ¿Lo resolvieron? Había quedado el 6, pero después habíamos visto que quedaban 2 más, y esos 2 habían dicho que... El de las aves no, el de las aves no, porque es una cosa práctica que se hacía con unas tarjetitas con los dibujitos de las aves, y ustedes iban agregando más avecitas. Ese no, pero bueno, voy a ver entonces cuál faltaba de evolución y los subo. Los de genética... ¿El de evolución era ligado al sexo? No, el de evolución no era ligado al sexo, no me acuerdo. Había uno de los gorriones, que eso lo hicimos entre todos, y después quedaba otro más, y no me acuerdo cuál era. Ah, el del glifosato, ese era. Ese. Era el del glifosato, que tenía varias oraciones, que tenía que poner verdadero, falso, y por qué. Ese es el que tenía que hacer y subir. Bueno, dentro de un rato lo subo, para que tengan todo completo en evolución. El de las aves no, es un ejercicio práctico que hay que hacerlo en vivo, digamos. Si quieren lo pueden hacer ustedes por Zoom también, si se juntan con alguien más.
No. ¿Podría hacer para la próxima, ahora sí si ahora podés, algo de la sangre? Porque eso como que por ahí se me complica. Tipo ejercicios. Bueno, mañana vas a venir a la consulta presencial o Sí, sí. bueno, entonces, Profe, ¿eso es por comisión o se puede ir así? No, todos. Mañana a partir de la 1 tenemos el aula 403, que en este momento no la visualizo para cuánta gente puede ser. Pero no es muy chica el aula, es más grande que la que tuvimos el jueves. Y ahí trae cualquiera de las preguntas que tengan y las resolvemos. Y nos podemos quedar, bueno, por ahí no tenemos que irnos a otra aula, no sé si viene alguien a las 3 al aula esa, pero salimos de ahí y nos vamos a otro lado. Para que tenga otra clase podemos seguirla después de las 3, no es que a las 3 nos vamos a la casa. Sí. ¿De especiación qué se podría tomar? ¿Perdón? De especiación, ¿qué se podría tomar? ¿Cómo se produce una especiación? ¿Y cómo te das cuenta cuando hay dos especies nuevas? ¿Qué es lo que va pasando que hace que se diferencien estas poblaciones? Y me voy a otro lado ahora. Era cuando había un factor que las separaba a una misma especie y después tenía tantas generaciones que al final no se podían reproducir entre sí. Eran tan diferentes. Un factor que separaba dos especies y por ende se acumulaban mutaciones y terminaban evolucionando en dos cosas diferentes. Este es el modelo que nos reflejaría eso. ¿Qué es lo que pasa? Algo las separa. Puede ser una barrera física. ¿Qué podría hacer con eso? ¿Qué? ¿Qué tipo de ejercicio nos podrías tomar con eso? Esto generalmente les pregunto cómo saben cuando son dos especies distintas, que lo contestaron hace un ratito, cuando no se puedan reproducir entre sí, o los híbridos eran estériles o con poca supervivencia, entonces ya lo declaramos que son dos especies diferentes. Puede ser que la morfología y anatomía sean muy distintas o no. Pero era poniéndolos en una jaula y tipo así se reproducían. Por ejemplo, sí. Tenés otras formas de medirla, pero esa seguro. Ahora si tenés un hongo que nunca le viste la fase reproductiva sexual, se te va a complicar la cosa. Y justamente por eso hay muchos hongos que están todavía en el grupo de imperfectos, porque no pueden decidir en base a las estructuras reproductivas si son la misma especie o no. En animales es más claro. Pero en plantas y hongos no, y en protista, bueno, también se te dificulta la cosa. Nosotros estamos hablando de muchas cosas que están basadas en animales, por ejemplo, o en plantas superiores. Pero el concepto es ese, hay un aislamiento, puede ser geográfico, puede ser por comportamiento, porque uno se levanta a la mañana y a cazar o a reproducirse, digamos, se levanta a reproducirse a la mañana y el otro se reproduce a la noche, o de tarde, al atardecer. Y bueno, son compatibles, pero no se ven, entonces no se van a cruzar. Y las mutaciones son imparables. Entonces cualquier barrera que... Entonces sería tipo también observándolos, tipo si están en diferentes lugares también. Sí, generalmente las poblaciones que están en distintos lugares terminan especiándose, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, los cocos, que están en todos los lados tropicales, donde puede germinar, germina el coco. El coco que compramos es solo la semilla, la fruta es una cosa grande, corchosa, que flota en el agua. Los cocos se desparramaron por todos lados, y todavía son todos compatibles, porque van y vienen. No hubo... El mar no es una barrera para el coco, porque se dispersa justamente flotando en el mar. Entonces, por más que hay por todos lados cocos, todavía son compatibles entre sí. Pero la mosca de la fruta, que está acá, difícilmente va a llegar a Europa, bueno, por barco o con fruta puede llegar.
pero naturalmente no puede llegar. Entonces, generalmente las poblaciones de cosas chicas o que se mueven poco, se van haciendo, se van especiando. ¿Por qué? ¿Cómo? Bueno, no sé, parece que eso no era Creo que está pregunta. cantando. Sí, alguien está feliz. Me alegro. Yo estoy en una crisis y ella está cantando muy alegre. No, no te dé crisis. Si sabes que no te dé crisis. Bueno, da miedo, siempre da miedo. Por supuesto que da miedo. No importa cuántos Yo tuve exámenes. una ayer, profe, Siempre por da miedo. un parcial ¿De qué? ¿De qué les tocaba? de química. Y no sé si me fue mal, pero yo tengo el presentimiento de que sí. Bueno, Te acompañan el sentimiento. bueno, el primer año va a ser muy duro, porque se enfrentan con un montón de cosas nuevas y un volumen de material para estudiar que nunca tuvieron antes. Pero A mí me costaba un poquito más por el tema de que yo estuve aislada durante 2 años y no tuve un profesor enfrente que me pudiera explicar mucho. Por eso se me dificulta un poco más a mí. sí, el primer año va a ser difícil. Traten de sobrellevarlo lo mejor posible y elegir las batallas que van a tomar. Aunque sea intentarlo. Bueno, intentarlo porque vas aprendiendo, con cada experiencia vas aprendiendo. Ahora, si en química te está yendo recontra mal y podés salvar otras materias, salva las otras y recursa química. Todas las materias del primer cuatrimestre tienen contracursada. Yo tenía pensado dejarla por el tema de que tengo 5 materias. Muchas. Y sí, por eso. Dejar esa o competencias básicas de informática. Fíjate, después de por ahí, después de la primera tanda de exámenes, si tuviste los exámenes que no tenés que elegir entre uno y otro, después de la primera tanda podés decidir en cuál podés seguir adelante y cuál no. Lo pensás estratégicamente. Si en una te fue mucho mejor que en otra, seguí con la que te fue mejor y prepárate para recursar la otra. Porque si te queda ausente, o sea, no te presentás en ningún examen, o libre, eso no te arruina el analítico. ¿No? No sé si a nosotros, entre nosotros corría el rumor de que si no te presentabas en el parcial no te dejaban participar en el recuperatorio. Eso, Sí, también me dijeron. eso en biología no pasa, pero en las otras materias no sé. Yo lo que hice fue, como iba mal en una, dije, bueno, agarro un montón de pilas ahí para el segundo parcial y recupero primero. Y la otra la dejé, porque bueno, con el viaje, con el trabajo y con el estudio es imposible hacer todo al mismo tiempo. Sí. En biología, si quieren, se presentan directamente al recuperatorio. Pero, perdido por perdido, se pueden presentar y ver cómo es el examen. Yo estoy esperando el parcial de biología y el de matemática, que el de matemática el profesor puso un simulacro y está bastante fácil después de que lo explicó. Sí, es cuestión a veces de hacerlo estratégicamente, porque si el tiempo no te da, vas a tener que elegir, y elegir lo que te parece que te está yendo mejor. Pero no está de más ir a ver los exámenes. Aunque te parezca que vas a desaprobar, por lo menos ves cómo es el examen, ganaste algo. Y en el futuro, cuando cursen Química 2, que generalmente la gente no aprueba la primera vez que la cursa, traten de hacer toda la cursada para ver creo que tienen 3 parciales, para ver todos los parciales. Si no, se aprenden el primero, y el segundo y el tercero nunca lo vieron. La segunda vez que lo cursen están también sin saber esa parte de la materia, de cómo son los parciales. Sí, Entonces, yo voy a hacer eso, aunque sea ir a firmarla, pero voy a verla. Como para después, bueno, darlo y aprender bien. claro, claro, ahí vas mejor preparado. No es lo mismo recursar si la abandonaste la primera semana que si la abandonaste la última semana.
Nosotros habíamos pensado hacer recuperatorios a quienes nos fue mal, pero era estudiar durante todo el periodo hasta a ese recuperatorio y una hora antes dejar, porque nos bloqueamos en el poder responder después. A mí me pasó eso, yo me quedé estudiando toda la noche y cuando llegó el momento me costó un montón. Y lo que pasa es que estás recansada. Si vas agotada al examen, primero tenés los nervios de punta. Profe, perdón que La la interrumpa. cabeza gastada también, ¿sí? ¿Cómo? Sobre el parcial ya no es más nada. Era todo No. eso. Ah, perdón, esto lo puedo cortar entonces. Para que